Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. En este video voy a compartir con ustedes eh, los contenidos que se trabajaron en las tres web conferencias y pues les voy a hablar desde mi enfoque y de manera completa. Eh, Quiero iniciar con hablando de la filosofía medieval y pues teniendo en cuenta que muchas veces nos han dicho a nosotros pues que la Edad Media fue una época oscura y en sí de ignorancia, pero después de estas webconferencias yo puedo asegurar que es lógicamente todo lo contrario, que tuvieron muchos avances y que fue un periodo de desarrollo y de una gran riqueza intelectual, de diálogos culturales y de avances impresionantes. Hoy voy a tratar de hablar de manera clara y ordenada pues sobre los contenidos de las tres conferencias y pues también lógicamente reconociendo los inconvenientes presentados que tuvo la época de la Edad Media como todas las épocas de la humanidad. En la primera webconferencia, en donde hablábamos sobre la filosofía cristiana, mencionaba pues que la Edad Media había durado casi 1000 años, que esto había sido desde el siglo V hasta 1492. Eh, Se dividió en tres etapas, la Edad Media, las cuales fueron en la temprana, en la alta y en la baja Edad Media. En la temprana Edad Media destacaron pensadores como San Agustín, quien nos enseñó a nosotros a mirar hacia el interior del ser humano, también como Juan Escoto, quien defendió que la razón debe interpretar los textos sagrados, como San Anselmo, que desarrolló el famoso argumento ontológico, perdón, y Pedro Abelardo, quien creó el método et non, en el cual consistía pues en presentar argumentos a favor y en contra, teniendo en cuenta una misma cuestión para llegar a la verdad mediante el razonamiento lógico. Este método pues fue bastante revolucionario para la enseñanza, algo como el disputatio que nosotros hacíamos. En la Alta Edad Media pues fue un momento de mayor esplendor. Aquí brillaron figuras importantes como San Alberto Magno, que dominaba la botánica, la zoología, la astronomía, como Santo Tomás de Aquino, quien fue su discípulo, quien escribió el monumental Suma Teológica y logró una de las síntesis filosóficas más importantes de la historia, también como San Buenaventura, que fue un franciscano, quien aportó una visión pues más mística y contemporánea del camino del alma hacia Dios para la época. La segunda web conferencia, nosotros aquí hablamos pues de otros personajes que se enfocan más en la filosofía árabe y judía, o sea que ya aquí pasamos de dejar la filosofía occidental y pues de estos, de los filósofos más importantes de la época de la Edad Media en Europa del Occidente y pues nos pasamos a lo que es la parte oriental. En este caso, nosotros acá podríamos ver, antes de iniciar con la segunda web conferencia, en donde pues se hablaba de la filosofía árabe, que San Alberto Magno con su Polimata, que Santo Tomás de Aquino con la Suma Teológica, San Buenaventura con la visión mística, pues estas fueron sus obras más representativas. En la Ahora sí, en la segunda web conferencia se habló sobre la filosofía árabe y la filosofía judía. Una de las cosas más interesantes que aprendimos en estas conferencias fue que en la Edad Media no fue solo un proceso cristiano, sino que hubo un proceso rico en diálogo intercultural, que los filósofos árabes como Al-Kindi y Al-Farabi y Averroes fueron grandes polimatas, médicos, matemáticos, astrónomos, filósofos, y ellos conservaron y comentaron las obras basándose de Aristóteles, cuando en Europa se había perdido muchas de ellas. Aparte de eso, los filósofos judíos como Avicenna y sobre todo como Maimónides, con su obra Guía de Perplejos, buscaron armonizar pues todas estas tradiciones religiosas con el pensamiento racional. Uno de los puntos más importantes de la unión de la filosofía
que se basaba en la Edad Media en Europa y toda esta filosofía árabe fue la Escuela de Traductores de Toledo, que fue después de las cruzadas y pues de todos estos atroces hechos que se cometió por parte de la Iglesia, en donde estos traductores de Toledo que fueron protegidas por Alfonso el Sabio, y pues en este lugar que los cristianos, musulmanes, judíos, trabajaron juntos durante años tratando de traducir obras del árabe, del hebreo, el latín, y pues aquí fue donde realmente se hizo un espacio de convivencia y colaboración intelectual. Esto fue algo de la Edad Media, bastante interesante, ¿no? Que dejaron a un lado todos sus pensamientos y trataron como de buscar todos, como todas estas, o los diversos pensamientos, enfocarlos en un solo enfoque y pues dejarlo a un lado las diferencias. En la tercera web conferencia, nosotros pues trabajamos lo que fue el legado de la Edad Media. Aquí en esta web conferencia vimos pues todas estas cosas importantes que nos dejó a nosotros esta época de enriquecimiento conceptual. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que fueron las primeras universidades, entonces encontramos la Universidad de Bolonia, de Oxford, de París, que son universidades que hoy están vigentes y que a pesar del tiempo pues siguen conservando su importancia. Aparte de eso, pues algo bien interesante fue su arquitectura gótica, esta arquitectura con catedrales impresionantes como la de la Colonia, que fueron construidas sin hierro ni cemento. Sigue teniendo un avance en toda esta parte de la ingeniería y de la arquitectura bastante interesante, pues por todo lo que lograron. La Edad Media, aparte de eso, pues desarrolló el método eclesiástico de estudio. Aparte de eso, tuvo avances en ciencia, medicina, comercio, tuvo la invención de la imprenta por Gutenberg, que permitió democratizar el conocimiento, el surgimiento de las ciudades, de la burguesía y de las naciones modernas, y pues todos estos otros pensamientos que acompañaron a la Edad Media. A pesar de las crisis que se tuvo, eh, como por ejemplo en la Edad Media o la peste negra, y pues que todo eso retrasó como todo este avance o hizo que la Edad Media de este periodo terminara, sigue siendo algo bastante grande para la modernidad de ahora porque seguimos conservando cosas que nos trajeron de la Edad Media. La Edad Media fue un puente entre la antigüedad y la modernidad. Eh, Después de la Edad Media surge el Renacimiento, en donde es una época también muy importante para la humanidad que viene acompañada pues de todo ese proceso que se realizó en la Edad Media. Aparte de eso, la Edad Media fue un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Bien importante esto, la Escuela de Traductores de Toledo, y pues base de muchas ideologías que hoy trabajamos y instituciones que hoy usamos en este momento en la modernidad. Eh, Aquí, pues en conclusiones, que las tres web conferencias, perdón, nos muestran que la Edad Media fue un periodo de gran vitalidad intelectual, de diálogo entre culturas orientales y occidentales y de creación de instituciones que todavía hoy utilizamos. Fue un puente fundamental y aparte de eso, pues nos demostró a nosotros que a pesar de los diversos kilómetros que se encontraban y de los pensamientos, pues se podían tener como una igualdad de pensamiento o buscar la manera de que todos pues podamos convivir. Eh, Muchísimas gracias por ver este video. Espero pues que estos comentarios de las webconferencias les hayan servido y pues hayan comprendido y pues nos hayamos enriquecido de manera actual. Lo más importante de esto pues fue todo el proceso que aprendimos con la Edad Media y lógicamente todo el enriquecimiento que nos queda. Muchísimas gracias. Espero que haya sido muy interesante ver el video y pues que me hayan comprendido. Quisiera yo dejarlos a ustedes
con la pregunta de qué fue lo que más les sorprendió de la Edad Media. Muchísimas gracias.